Arrancamos en otro bloque más de la resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Hay un tema realmente serio que creo que no es menor, porque siempre se ha explicado, o al menos se ha intentado explicar desde filosofía política, cómo la estructura propia del pensamiento comunista implica necesariamente un rechazo al sentido más profundo de trascendencia que tiene el ser humano en la religión. Y en este sentido, es preciso remarcar lo que está sucediendo en China en el proyecto venidero. Hoy, en este instante, Xi Jinping está queriendo llevar adelante un proyecto de sinización sistemática de las religiones dentro de su territorio, como de aquellos territorios que anexará próximamente, conforme el curso ordinario que tome la relación que tenga tanto con Taiwán, como ya lo tuvo en su momento con Tíbet, como eventualmente se especula con la ex Birmania. Pero esto es una especulación de la cual yo me hago cargo. ¿Por qué planteo este punto? Porque como era de esperar, Xi Jinping, líder de China desde hace 10 años, obtuvo un tercer mandato como presidente del Partido Comunista Chino con motivo del 20º Congreso, lo que le permitirá continuar con su reinado sobre aquella nación que ya se cierne sobre el comunismo. Siguiendo así, y tal como se pudiera decir de una manera un poco más metafórica, la continuidad ayornada del proyecto de Mao Zedong. Xi Jinping es el primer líder después de Mao Zedong que ha permanecido al frente del Partido Comunista Chino y por lo tanto al frente de toda China durante más de 2 mandatos. Es cierto que en este sentido, remarcar, y haciendo un poco de memoria, que Mao Zedong duró 33 años como presidente del PCCH. Quizás Xi Jinping especula con superar incluso dicho récord. En un discurso que fue todo un programa hacia el futuro, Xi Jinping destacó su intención de completar la reunificación de China, cita expresa, y esto en una clara referencia a Taiwán, la isla autónoma que las autoridades chinas consideran como una provincia separatista de la que tarde o temprano volverá a ese culmine comunista que intenta seguir en este proceso expansivo desconociendo el proceso histórico que hay por detrás. Cito textualmente: no renunciaremos al uso de la fuerza y tomaremos las medidas necesarias para detener todos los movimientos separatistas. La resolución del problema de Taiwán es un asunto del propio pueblo chino que debe ser decidido por el pueblo chino. Esto lo dijo el líder, que como un simple dato hay que estudiar en profundidad cómo la verdadera etnia que podemos adjudicar como China es justamente la que se recluye en Taiwán. No en vano están priorizando su independencia. Pero para no desviar el foco, volvamos al proceso en cuestión que nos interesa aquí: la sinización de las religiones. ¿Qué es este punto? Bueno, en dicho discurso, Xi Jinping, discurso que por cierto duró 1 hora con 45 minutos, el presidente chino también abordó el tema religioso. Enfatizó enérgicamente que China continuará sus esfuerzos para sinizar la religión y llevar a cabo sistemáticamente el ajuste de la religión y la sociedad socialista. Esto en una cita expresa que estoy tomando en este momento de su discurso. Para un comunista, esto significa un control absoluto de las creencias religiosas. El gobierno chino utiliza en este punto, para tal propósito, aquellos organismos que fueron creados entre 1953 y 1957 con el fin de poder controlar las asociaciones religiosas a través de justamente organismos para musulmanes, budistas, protestantes, taoístas y finalmente católicos. Aquí aparece, por ejemplo, la famosa Asociación Patriótica Católica China, lo que es verdaderamente una iglesia cismática. Estas asociaciones sirven para legitimar el poder del comunismo en tal región. Por lo tanto, la Asociación Patriótica Católica China es, bajo un exterior religioso, una verdadera correa de transmisión de la ideología marxista envuelta en ciertas nociones católicas. El partido también se apoya en el desafortunado acuerdo que hubo
sobre el nombramiento de obispos firmados entre China y el Vaticano en el año 2018 durante 2 años y renovado en el 2020, próximamente a ser renovado ahora. Este último acuerdo debería renovarse una vez más por 2 años en los próximos días, según los deseos de las autoridades del Vaticano, a pesar de que el arbitrario arresto del cardenal Joseph Zen y su juicio en curso en Hong Kong no son para nada tranquilizadores para quienes se mantienen fiel a la Iglesia de Jesucristo. El poder comunista no se limitará por ningún acuerdo para seguir sometiendo a los católicos chinos, porque para un comunista esto no es más que un asunto práctico. No se sienten comprometidos en lo más mínimo. Los eventos informados de China solo han confirmado esto desde hace 4 años. Y yo cierro con esta simple reflexión. Realmente quiero creer que hay un bien mayor en terminar soslayando e incluso contrariando lo que la Iglesia enseñó durante 2 milenios al firmar los acuerdos con una Iglesia cismática cuya doctrina en puntos esenciales está rechazando la verdad de Cristo. Lo que se enseña en la Iglesia Católica China, alguien podrá decir, están siendo perseguidos, y yo digo, ¿qué santo no fue perseguido? ¿Qué mártir no fue martirizado? ¿Cuántos niños perecieron sin renunciar a la verdad en Cristo? Entonces me están diciendo que de repente la Iglesia que abasteció a santos, que abasteció a mártires y beatos en tiempos de tribulaciones, en tiempos de persecuciones, ahora cambia la metodología. Ahora hay que ayornarse al mundo, hay que ayornarse al Partido Comunista para evitar persecuciones. ¿Qué está primero, Dios o el mundo? Porque si está primero el mundo, uno entiende que quiera justificarse el salvar la propia vida antes que salvar la verdad en Cristo. Pero entonces ya no nos podemos decir católicos. O la Iglesia se equivocó durante 2000 años, y yo no lo creo, o quizás haya algo que uno no está entendiendo el por qué se firman acuerdos con una iglesia que rechaza de base los puntos esenciales en la doctrina católica. Porque aquí está la verdad. La verdadera tradición es perseguida y se tienen que ir a misas en clandestinidad en China. Una China que, por cierto, no es solamente con los católicos, también con los uigures. Tienen su propio campo de concentración. También con aquella facción del budismo que se encuentra relegada en el Tíbet. Cualquier vestigio genuino de religiosidad es perseguido en China. ¿Y ahora qué van a decir en este punto? ¿Cómo se va a intentar matizar lo que está aconteciendo allí? Hoy parece ser que hay una parte de la curia que está más preocupado por aquellos que sabemos rezar un Padre Nuestro en latín. Están más preocupados por aquellos que simplemente rezamos un canon sellado a perpetuidad por San Pío V, entre tantos cánones reconocidos oficialmente, que por lo que está aconteciendo en China. Por no entrar en otros sínodos, por cierto, en otros mensajes ambiguos, por otros mensajes eclécticos. Porque la ambigüedad también dice, es parte del discurso de la ambigüedad. Yo lo que digo es, como dijo un gran obispo, con el mal no se dialoga. Yo al menos, y reconozco mi ignorancia en este punto, estoy siempre abierto a correcciones fraternas de gente que realmente sepa, que no me venga un tuitero ni un influencer, sino un sacerdote formado en la sana doctrina, que me explique este punto. ¿Por qué un acuerdo con una iglesia cismática? ¿Por qué un acuerdo con un régimen que la propia iglesia reconoció que es un sistema intrínsecamente perverso? Por eso muestro desde aquí mi sincera preocupación por estos acuerdos que sinceramente escapan a mi razón, pero que en mi rol de comunicador me pareció importante transmitir para no seguir transmitiendo simplemente noticias de subió el dólar, que cae el Bitcoin, que ganó Alberto Fernández tal elección hace 2 años atrás, o que simplemente hubo una protesta en Colombia, sin desmerecer lo que está sucediendo en Colombia, mi solidaridad con ellos, pero creo que esto también es importante. No podemos desconocer la dimensión espiritual del hombre.
que está en crisis, no me queda la más mínima duda, me remito a las pruebas concretas en pantalla. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Nos despedimos y nos vemos en próximas transmisiones.